Hare Krishna, devotos Dandavat. Omagyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakmalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagra Chatam Sahagana Raghunatam Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Sahavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sudhisakam Pitam Cha He Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Kantanamustute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Rishabhanu Sutta Devi Pranamani Haripriya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasta Gaura Bhaktavinda Vanchakapatavascha Kripasindu Vivachapati Trampavana Vaishnava Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ya, entonces estamos estudiando el Bhagavad Gita y estamos en el capítulo 11 y Arjun está asustado viendo la forma universal y ha dicho lo siguiente: Oh tú el de los poderosos brazos, todos los planetas con sus semidioses se perturban al ver tus rostros, ojos, brazos, barrigas y piernas y tus terribles dientes, y en la misma forma en que ellos están perturbados, yo también lo estoy. Oh omnipenetrante Vishnu, ya no puedo mantener mi equilibrio. Al ver tus radiantes colores que llenan los cielos y al mirar tus ojos y bocas, tengo miedo. Oh Señor de señores, oh refugio de los mundos, por favor, sé benigno conmigo. Yo no puedo mantener mi equilibrio al ver así tus llamantes rostros que parecen ser la muerte misma. Y al ver tus pavorosos dientes, estoy confuso en todas las direcciones. Todos los hijos de Dhritarashtra, junto con sus reyes aliados, así como Bhishma, Drona, Karna y todos nuestros soldados, se precipitan dentro de tus bocas, siendo aplastadas sus cabezas por tus temibles dientes. También veo que algunos son triturados entre tus dientes. Tal como los ríos fluyen al mar, así todos estos grandes guerreros entran en tus llameantes bocas y perecen. Veo a toda la gente precipitándose a toda velocidad dentro de tus bocas, tal como polillas que se arrojan a un fuego llameante. Oh Vishnu, te veo devorando a toda la gente con tus llameantes bocas y cubriendo el universo con tus rayos inconmensurables. Abrazando los mundos, tú te manifiestas. Abrazando con ese de abrazar, de quemar. Oh Señor de señores, de forma tan feroz, por favor, dime quién eres. Te ofrezco mis reverencias. Por favor, sé benevolente conmigo. No sé cuál es tu misión y deseo oír de ella. Bueno, hasta aquí parecería extraño que Arjun le está preguntando a Krishna quién es, pero lo que pasa es que ahora está contemplando un aspecto de Krishna que nunca había visto. Hasta aquí había visto la hermosa forma de Krishna, de dos brazos, su amigo, y ahora está viendo esa terrible forma universal y está viendo todos estos grandes guerreros entrando a la boca del Señor. Entonces está perturbadísimo. Y ahora lo que va a hacer él es escuchar qué es lo que Krishna le va a decir sobre esta forma. Le está preguntando quién eres. Y ahora el Señor dice lo siguiente en este famoso verso el 32.
El verso, por si acaso, dice así: Shri Bhagavan Uvacha, Kalosmi Lokakshaya Krit, Pravrido, Lokan Samahartun Iha Pravrita, Rite Pituam Nabhavishanti Sarve, Yevastita, Pratyanikeshu Yodaha. El Señor bendito dijo: Yo soy el tiempo, destructor de los mundos, y he venido aquí a devorar a toda la gente, con excepción de ustedes, refiriéndose a los Pándavas. Todos los soldados de ambos lados serán matados aquí. Prabhupada dice lo siguiente en su significado. Aunque Arjuna sabía que Krishna era su amigo y la suprema personalidad de Dios, no obstante estaba confundido por las diversas formas exhibidas por Krishna. Por consiguiente, volvió a preguntar acerca de la verdadera misión de esa fuerza devastadora. En los Vedas está escrito que la verdad suprema lo destruye todo, incluso a Brahma. Yasya Brahma cha kshaktram cha ube bhavata odana merityur yasyo pasechanam ka itaveda yatrasaha. A su debido tiempo, todos los brahmanas, kshatriyas y todos los demás son devorados por el Supremo. Esta forma del Señor es el gigante que lo devora todo, y aquí Krishna se presenta en esta forma del tiempo que todo lo devora. Con excepción de unos cuantos pándavas, todos aquellos que estaban presentes en aquel campo de batalla serían devorados por él. Arjuna no estaba a favor de la lucha y pensó que era mejor no luchar. De ese modo no habría ninguna frustración. En respuesta, el Señor dijo que aun cuando él no luchara, todos ellos serían destruidos, pues ese era su plan. Si Arjuna dejara de luchar, todos ellos morirían de otra manera. No podía atajar a la muerte, aun cuando no luchase. A decir verdad, ellos ya estaban muertos. El tiempo implica destrucción y todas las manifestaciones habrán de ser aniquiladas por el deseo del Señor Supremo. Esa es la ley de la naturaleza. Mm. Ahora, Krishna también se ha expresado en el Bhagavatam como quien tiene un efecto distinto entre los devotos y los no devotos. Entonces, él dice que cada día que pasa para una persona que no es consciente de Krishna es como alguien que está sentenciado, ¿m? Y que cada momento se está acercando el momento de su ejecución, ¿sí? En cambio, para el devoto, cada amanecer es una alegría, ¿sí? Es una oportunidad de cantar el nombre de Krishna, de recordar sus maravillosas actividades, ¿sí? De recordar a los asociados de Krishna, a los devotos de Krishna, el servicio devocional. Entonces son dos vidas completamente distintas, dos percepciones distintas de Dios, ¿sí? Entonces, la gente común en realidad, la gente en general, tiene miedo de Dios y tiene la idea de que es el que va a castigar, ¿m? Es el justiciero. Y claro, como uno sabe que ha hecho algunas fechorías, tiene miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y también uno va viendo así como pasa el tiempo y si está uno envejeciendo, las cosas se están deteriorando, todo se hace más difícil. Entonces uno se desespera, pero cuando uno adquiere la conciencia de Krishna, incluso en un estado
inicial, entiende que si se entrega a Krishna, Krishna se va a hacer cargo de su vida. Entonces se siente como un gatito, y no quiero mencionar a quién le gustan los gatos aquí, pero el gatito cuando la madre lo coge con su boca se siente feliz, pero no le pasa lo mismo al ratón. ¿Sí? El ratón en la boca del gato está aterrado, o de la gata. Es la misma gata, los mismos dientes, pero para el ratón la gata es la muerte. Y para el cachorro, para la cría de la gata, esa misma gata, esos mismos dientes son su protección, son su alivio. Entonces, esa es la manera en la que el propio Krishna es percibido de maneras distintas y hasta opuestas. Y en general, cambia tanto la vida de uno cuando se conecta con Krishna que los familiares y amigos en realidad se asustan. Ven este cambio como un peligro para su propia vida. ¿Mm? Y entonces hacen esfuerzos para tratar de convencer a uno de que abandone eso, que eso no está bien, que no lo hagas, en fin, esa es la preocupación grande. Si muchos de ustedes han conocido la conciencia de Krishna muy jóvenes y han tenido que experimentar esto en sus casas, ¿sí? El papá, la mamá, asustadísimos. ¿Por qué vas ahí? ¿Por qué haces eso? ¿Sí? Porque están viendo esta otra faceta de Krishna. ¿Mm? En cambio, el devoto está viendo la faceta dulce de Krishna. Krishna tiene todos esos aspectos, pero los devotos se conectan con este su aspecto primordial original. Sí, ese es, y por eso también específicamente la devoción es a Krishna, porque Krishna tiene también expansiones, avataras, encarnaciones, etcétera. Cada una de ellas con una misión, un objeto, una característica, pero Krishna mismo es así este aspecto como el ser más atractivo, más dulce. Sí, los poetas describen Maduram, Maduram. Todo es dulce en Krishna, su sonrisa, sus formas de caminar. Estaba leyendo que tiene 16 formas de caminar distintas, Krishna. ¿Sí? A veces camina como un cisne, a veces camina como un león, a veces como un elefante. Y tiene también una diversidad de sonrisas. Y es interesante ver que ah, incluso ah, todas estas pequeñas eh, diversidades de Krishna se manifiestan de diferentes formas en sus pasatiempos. Entonces, este contacto con la conciencia de Krishna es la diferencia entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. ¿Mm? De ahí que las personas conscientes plenamente de Krishna, como en el caso nuestro, Srila Prabhupada estaba tan preocupado, no por él, sino por todo el mundo, por nosotros. Y es interesante, estaba ahí, bueno, ya algunas veces lo hemos conectado con los devotos, pero estas cosas que le pasan a Prabhupada cada 11 años, ¿no? En 1922 conoce a su gurú,
Bhaktisiddhanta Sarasvati. En 1933 se inicia con Bhaktisiddhanta. En 1944, así 11 años después, justo el día de la aparición de Bhaktisiddhanta Sarasvati, consigue imprimir su primera revista de la Vuelta al Supremo, Back to Godhead. Pero no es algo así como nosotros, ¿no? Nosotros vamos a una imprenta o escribimos en la computadora, podemos imprimir, no es ningún problema. En ese entonces, la impresión era cosa muy distinta, muy difícil. Pero no solo eso. 1944 era la Segunda Guerra Mundial. Estaban bombardeando Calcuta. Caían bombas. Y el gobierno había restringido el papel. Pero Prabhupada insistió, escribió cartas a los gobernantes, a los responsables. ¿Sí? Es urgente. El gobierno no daba permisos para que la gente pueda comprar papel, porque claro, podían imprimirse cosas que eran contrarias a la postura política del país, ¿no? Consignas de opositores, etcétera, etcétera. Pero Prabhupada insistió tanto, dijo, esto es lo más urgente. Él decía, no hay forma de parar la guerra si la gente no se hace consciente de Krishna, ¿no? Y eso vale para hoy también. Si tenemos amigos, sí, uno en Cochabamba, y varios lo conocen, el León, Galindo. No sabe cómo va a hacer para esto que se pare la guerra, que quiere crear un movimiento para la paz mundial, pero no es posible si no hay conciencia de Krishna. No es posible. Incluso habiendo conciencia de Krishna, a veces es inevitable. Pero Prabhupada tenía este argumento. Estamos urgidos. No, al final dicen, bueno, imprímase. Entonces, en 1944, el 14 de febrero, se imprime la primera revista de Vuelta al Supremo, Back to Godhead. Prabhupada mismo en persona, ese día de la aparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de su maestro espiritual, sale a distribuir estas revistas. ¿Sí? Entonces, este es el caso. Perdón, un segundito. Ah, vamos a ver. Don't worry. Don't worry. Are you adding? Hmm? Adding or deleting? No, I just wanted to say something for Ah. Achutapri. Okay, very good. Entonces, ese es el caso. Krishna mm, es tan difícil de alcanzar en un sentido y en otro sentido es tan fácil a través del santo nombre. ¿Y qué es lo que tenía tanta urgencia en publicar Prabhupada? Uno se preguntaría, y al final, ¿qué decía esa revista? ¿Sí? Y es interesante saber qué decía, ¿no? ¿Les gustaría escuchar? Una de las cosas más importantes, bueno, él habla sobre 7 temas. Primer tema, el mensaje de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. El segundo, el mensaje de Bhaktivinoda Thakur. Esto es sumamente importante porque ustedes saben que justo el año 1896 fue el año en el que Bhaktivinoda Thakur predijo y dijo, va a llegar el momento en que vengan aquí a la India, dijo, los europeos, americanos, y canten Hare Krishna.
así en las calles, ¿qué tal? Nagar Sankirtan. Ese año nació Prabhupada. Y Prabhupada dijo, yo soy esa persona que iba a ser ese Seva. También le preguntaron a Prabhupada, porque Bhaktivinoda Thakur cuando se fue, dijo, me han quedado cosas por hacer, muchas cosas. Y le preguntaron a Prabhupada, y Prabhupada ahí reveló, bueno, entre esas, ¿cómo cumplir ese deseo? Porque a veces tenemos la idea así medio facilona, ¿no? Ay, oraremos para que eso ocurra, que está bien, pero Prabhupada no es de ese estilo. Es, ¿y qué estás haciendo para que eso ocurra? O sea, ¿cuál es tu aporte para que eso acontezca? Porque claro, y eso es criticado por el propio Krishna en el campo de batalla. ¿Mm? O sea, alguien tiene que pelear. O sea, alguien tiene que pelear en esta batalla. Y Krishna dice, vas a ser tú. ¿Ah? Ojo. Si quieres lo haces, si no, no. Igual yo lo voy a hacer. Va a ocurrir. Entonces, generalmente nos gusta, ¿cómo se dice? Echarle la culpa al muerto. Entonces, ay, Krishna, tú arregla las cosas, por favor, Señor. No, el mensaje de los acharyas es, si quieres que algo pase, tú ponte al servicio de Krishna para que eso ocurra. Hazlo. Esa famosa expresión de Prabhupada que después se la agarraron como un slogan los de Nike, ¿no? Just do it. Simplemente hazlo. Entonces, ah, es muy interesante esto. Y entonces ya Prabhupada después especifica el propósito de esta revista. Y es interesante porque ya entonces, en realidad, él habla de que tenemos que regresar a Dios. Alguien técnicamente se podría quejar, podría decir, ah, pero nunca estuvimos en el mundo espiritual, hemos venido el Tatasta Sakti, no, no, no. Haciendo corto un tema, es la mejor forma de explicar. No necesariamente tiene que ser estrictamente de acuerdo, hay que explicar el concepto. Quiere decir que originalmente somos entidades espirituales, parte y parcela de Krishna. Y por tanto tenemos que estar conectados con Krishna. Solo con Krishna vamos a satisfacer nuestra naturaleza. Eso es el tema. No, no, no es, ah, esta es la parada del truf y hemos salido de esta parada, vamos a volver a esta parada. No. Entonces ahí también se generan algunas confusiones. Algunos de los dicen, no, pero sí, uno nunca cae del mundo espiritual. Todos sabemos eso, pero no se trata de eso. Se trata de cómo mandas en breve un mensaje. Y el mensaje de Prabhupada es, vámonos de vuelta, back to Godhead, regresemos donde Dios. Y ese es en realidad su forma de explicarlo. Y es brillante, ¿sí? Él no necesita explicar que sí, que el jiva, no hace falta. Eso puede venir después si uno quiere, pero ni siquiera es sustancial. Lo sustancial es la urgencia. Quiere decir esto y consigue hacerlo en medio de la guerra, en medio de un bombardeo de Calcuta. Está Prabhupada. Y Prabhupada no está así con casco, con máscaras, está caminando en la calle, ¿ah? En ese calor con su policopiado. De vuelta al Supremo, Señor. Regresen, vámonos. Entonces, ese es otro de los temas. El cuarto tema. ¿Y quién es ese Dios? ¿Mm?
¿no? Entonces él explica ahí la persona suprema, sus energías, la relación entre Dios, el mundo, los seres vivientes y por qué, si bien el avance material es importante, la realización espiritual es superior y es urgente. ¿Mm? El quinto tema, y esto es interesante, eh, tiempo antes, ya en 1800 y algo, una rusa, Elena Blavatsky, hizo una traducción del Bhagavad Gita y se formó la Sociedad Teosófica, que todavía existe, ¿sí? Es decir, se atrajo esta señora por los Upanishads, especialmente por el Bhagavad Gita. Y claro, dentro obviamente de sus limitaciones por no ser, digamos, una devota pura, una alma iluminada, pero sí dejó entrever un poco que había ahí. Y entonces cuando se funda la Sociedad Teosófica, se funda un grupo como de amigos de lo teológico del Oriente, ¿sí? Y que existe hasta el presente. Entonces, Prabhupada, consciente de eso, y, y se va a manifestar también un poco más adelante, consciente de que eso estaba influenciando las mentes de las personas, explica que el teosófico sincero culminará en Bhakti Yoga, devoción personal por Krishna, y la comprensión Vaishnava de Dios. ¿Sí? Y bueno, otra cosa que no puede faltar en esa su revista es, ¿y cuál va a ser el método? Y entonces él explica el método, la ciencia del Sankirtan, la ciencia del canto congregacional, ¿sí? Y lo presenta como el remedio en la era actual para el conflicto social, contra la guerra, estaba en plena Segunda Guerra Mundial, y el declive moral. ¿Qué decir de ahora? Imagínense, eso era 1944, ahora ya ni se podría decir qué es lo que está pasando. Ahora, hay una cosa muy interesante, y es el séptimo tema, y aquí vemos cómo ah, Prabhupada no solamente era un devoto puro, pero también un genio. ¿Qué pensó en ese momento Prabhupada? Todavía no había surgido la idea ni de la Liga de Devotos, que ocurre como 8 años después, en 1953, bueno, 9 años después, o después se manifiesta el 66 como la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Pero ¿qué estaba previendo Prabhupada en ese entonces? Y es el séptimo punto que plantea una propuesta. Y esta su propuesta es crear una universidad espiritual, una entidad educativa que enseñe todas las religiones y que no sea sectaria, y que enseñe todos los principios filosóficos y religiosos genuinos. Entonces, él estaba pensando en que hay que educar al mundo en la conciencia de Krishna, pero ni siquiera estaba exigiendo que la gente se vuelva hindú o algo parecido, independientemente de cuál fe esté practicando, sea cristiano, musulmán, budista, hindú, no hace, no hizo diferencia, Prabhupada. Así que es muy interesante cómo Prabhupada ve la urgencia de que este mensaje llegue, ¿sí? ¿A quién se le ocurriría, a ver, no sé, insistir tanto para conseguir papel, imprimir en medio de un bombardeo? ¿A alguien se le ocurriría? ¿Ustedes creen? Y después de conseguir imprimir y salir en persona, sin cascos, sin protección, en medio de la guerra. Revista de vuelta al Supremo, llévese. Eso sí que es un sankirtanero de película, o sea, no.
Es, es increíble. Y es algo que no nos podemos imaginar, esta personalidad tan dedicada al bienestar de todos los demás. Y, y está creando ese puente, ¿sí? Está creando el puente entre nuestra condición actual y la condición perfecta, ¿sí? Está dándonos la oportunidad, el chance. Así que, volviendo al tema del Bhagavad Gita, también empezó a traducir el Bhagavad Gita. Bueno, su traducción, primero tradujo algunos artículos, algunos comentarios sobre algunas partes, pero volviendo al tema de cada 11 años, hizo el 53 un esfuerzo para crear la primera sociedad, la Liga de Devotos en Yansi. Pero en 1955, 11 años después, cuando fracasó su intento de Yansi y tuvo que dejar su deidad de Mahaprabhu, se la dejó a Bhaktiprayant Keshava Maharaj en el Kesavji Gaudiya Mata en Mathura. Y Prabhupada se puso a pensar, no es India. Dijo, no, se necesita un movimiento mundial. Claro. Entonces, el 55 ya Prabhupada concibió un movimiento mundial. Aunque no tenía ni plata para imprimir eso, con gran esfuerzo se imprimió ese policopiado, digamos, que era la revista de Vuelta al Supremo. Y después, ¿qué pasa con Prabhupada? Justo 11 años después, 1966, ¿sí? Se funda la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. 11 años después, Prabhupada se va en 1977. Y claro, ahí ya viene un poco lo que es mi especulación. Pero 11 años después, ¿qué pasa? Desde el 77 hasta el 88, los devotos toman refugio. Bueno, los que sintieron que querían asociarse así con devotos de ese calibre, se refugian en Srila Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj. Y en 1988, Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj se va de este mundo. Y cuando él se va, los devotos empiezan a buscar refugio en Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Y justo la era de Puri Maharaj dura 11 años, y después de 11 años, Srila Puri Maharaj se va. 1999. Y es interesante porque justamente en el 99, ¿quién empieza a, digamos, dar refugio a los devotos entre los Gaudiya Vaishnavas de la India? Srila Bhaktivinoda Narayan Maharaj. Y se queda 11 años. ¿Sí? ¿Qué tal? Así que bueno, todo esto es interesante, pero obviamente, como les digo, esta segunda parte es mi propia especulación. Y también mi especulación es sí que pasó 11 años después. Pero es otro tema. El tema de hoy es este. ¿Cuán urgente era publicar estas noticias y hacer que estas noticias apelen al interés de las personas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo crear ese puente entendiendo las inquietudes de las personas? Pero no las inquietudes de Juan, Pedro y Martín, sino las inquietudes de fondo de la sociedad humana. Por ejemplo, algunas de las reflexiones, obviamente su crítica a la civilización materialista. Normalmente los Vaishnavas dicen que no hay que criticar, pero a veces para predicar y para predicarse uno mismo hay que criticar, especialmente la civilización materialista. A veces hay que ridiculizarla.
para que uno mismo, y eso es parte del humor. Y eso es interesante porque una vez yo a un sannyasi de la India le dije, Maharaj, haremos un teatro. Si ustedes se acuerdan, ya estoy viendo ahí las almas de bien de los viejos tiempos, Prabhu Advaita, Rati, Madhavi. Hacíamos pues teatro, ¿no? Y hacíamos teatro, y claro, Ravilochan seguramente en Chile eran pues campeones, seguramente saben mejor cómo era la cosa, y ahí Rohini ya también, ¿no? Eh, no sé si Antonio llegó a ver el teatro, pero bueno. Entonces se hacía teatro de todo. Incluso hacíamos un teatro sobre el gurú falso, ¿sí? Y era para reírse, pero era también pues una crítica. Pero esta forma ácida de impresionar, especialmente no solo es útil, sino que en el occidente yo creo que es una necesidad. Tú no puedes ahí eh, estar con argumentos tibios, suaves, si quizás es posible. No, la gente aquí está acostumbrada al shock. Tiene que ser un shock. Entonces, Prabhupada tiene que venir diciendo no vivan así como perros y cerdos. Pues. ¿A quién diría eso? Alguien diría, ay, ¿cómo vas a criticar? Está trabajando tan duro. Dice, sí, trabajan como camellos. Bueno, está en el Bhagavatam. Y justamente esta cosa del Bhagavatam es interesante. Bueno, mañana, si ustedes quieren, vamos a tener la clase del Bhagavatam. Creo va a resultar a las 8 horas de Bolivia, pero este es uno de los temas que queremos enfatizar. ¿Qué eran las cosas que Prabhupada destacó del Bhagavatam? Y también justamente sale el mismo lema de su movimiento, que el lema del movimiento de Prabhupada lo saca del texto 11 del quinto capítulo del primer canto del Bhagavatam. Dice, crear una revolución. Crear una revolución. ¿Qué clase de revolución? ¿Sí? Dice, en las vidas impías de una civilización, vidas impías de una civilización descarriada. Eso en sí es una crítica. Civilización descarriada, cualquiera diría, ay no, pero estamos avanzando la tecnología. Descarriados. ¿Sí? Entonces, ah, el arrojo con el que Prabhupada predica genera ese desafío que nos permite a nosotros también hacer un cambio radical en nuestras vidas. ¿Sí? En cierta forma, no es posible ser consciente de Krishna a las buenas. Tienen que pasar cosas bien severas. Entonces, eh, estos ah, razonamientos fuertes, etcétera, Prabhupada los usó y los usó hasta el último momento. ¿Mm? Obviamente, la idea no es que los devotos generen disputas entre sí, sino es que ayuden a la gente a reconectarse con Krishna. Y para eso también hay que decirle, oye, idiota, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y uno también se está diciendo eso a sí mismo, ¿sí? Porque si uno dice, sí, estamos bien, lo estás haciendo más o menos, todo pasa, ¿no? Va a estar bien. Eso ni a la tía Chabela convence. Entonces, para generar esta transformación, Prabhupada usa métodos que no son muy corrientes entre los gentiles Vaishnavas de la India, pero que sí fueron necesarios, yo creo que siguen siendo necesarios para sacudir a las personas y sacudirnos nosotros mismos de nuestro
aletargamiento, porque si a uno no lo sacuden, ¿cómo se despierta? ¿Mm? Entonces, ese es un poco este mensaje. El propio Krishna le pregunta, ¿quién eres? La muerte. Soy el tiempo, el devorador de los mundos. Entonces, no está así con margaritas, así, paisajes bonitos de fondo. No, la forma universal es terrible. Así que bueno, queridos devotos, muchas gracias por conectarse. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Adelante. Jai Prabhu Rangapuri, Hare Krishna, Jai reverencia. Prabhu, Ravilochan, Dandavats. Adelante. Tan bonito. ¿No se oye? ¿Se Sí, sí, oye? escucho bien. Ah, disculpe. Que muchas gracias por compartir tan hermosos lilas de Sila Prabhupada. Es como, bueno, uno en esta vida tengo un poco de menos edad y cuando escucho eso eh, es impresionante. Y bueno, eso solamente como que uno puede observarlo en devotos puros, ¿no? Y como dice también Gurudeva, todo lo que Gurudeva Tunananda me refiero, que este no es un conocimiento, la conciencia de Krishna no es barata. Entonces, definitivamente va a haber mucho que pagar y entregar para poder ir realizando cosas. Así que eso, agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu. Excelente, Dandavats. Mm. Ok, no sé Una si alguien quiere. preguntita, Adelante. ¿en qué libro está de lo que comentaste de Krishna como cómo era? 16 formas de caminar, las formas Ah, de sonreír. ¿En cuál libro bueno, está? es un libro que ahorita no lo tengo acá. Es el Gopal Champu de Jiva Goswami. Lamentablemente es un libro bastante Ah, gordo y espeso y no está fácil de conseguir, pero a ver, Gopal Champu se llama. ya. Gracias. Ok. Haribol Prabhu. Jay, Güey. hágase la luz. Y se hizo la luz. Qué bien, ¿ah? Ok, bueno, muchas gracias, devotos del Señor. Qué alegría estar conectado, asociándome desde la distancia. Y mañana los que están en Cocha Ratayatra, así que hay que ir ahí. Haribol. Jai, reverencias a todos, Haribol. Hare Krishna Prabhuji. Y felicitaciones a la Beita, que es su cumpleaños, ¿no? Ayer, Ah, ayer era. Ah, bueno, estoy retrasado. Ya, hijo. Haribol. Haribol, muchas gracias. Haribol, amado. Ay, Radhe Radhe, Haribol. Jai, Haribol.